Saludos a todos los que se unen a nuestra reunión de oración. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Esta noche continuamos nuestro recorrido conociendo y aprendiendo de nuestro Dios, el Dios de todos mis días, de su extraordinario amor y poder, de cómo actúa en las diferentes circunstancias en las que nos encontramos. Lea conmigo, si es tan amable, Hebreos capítulo 11, versos del 5 al 6. Hebreos 11, del 5 al 6. Dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Enoc, la séptima generación después de Adán, mencionado también en Génesis capítulo 5, fue el padre de Matusalén, quien vivió 969 años. Sí, escuchó bien, 969 años. Justo cuando Matusalén murió, vino el diluvio. Ahora su padre es Enoc. 2 veces se dice de Enoc que él caminó con Dios. Esa es la descripción que mejor lo define en el verso 22. Caminó Enoc con Dios 300 años. Versículo 24. Estoy hablando de Génesis capítulo 5, verso 22 al 24. Caminó Enoc con Dios. Esa es una gran definición. Es tan sorprendente que es repetido 2 veces. Es tan excepcional. Esa es la razón por la que es repetido. Sobresale de en medio del resto, porque Enoc fue un hombre diferente a su generación. Un hombre extraordinario. Se nos dice que él caminó con Dios 300 años. Esta es la característica más sobresaliente de Enoc. Él vivió contra la corriente de su sociedad. Ahora recuerde, el mundo entero, el mundo de Enoc, fue ahogado y fue impulsado al infierno entero. Es maravilloso, no solo la fidelidad que mostró en consecuencia de su santidad, sino también la consecuencia de esa fidelidad que él mostró, el impacto de su fidelidad. Un día, durante su año 365, porque vivió 65 años hasta que engendró a Matusalén, su hijo, nos cuenta Génesis, pero 360 años, y cuando estaba viviendo el año 365, simplemente caminó junto con Dios al cielo. Solo hay otra persona registrada en las Escrituras que no murió, que no vio muerte, y esa persona es Elías, otro extraordinario hombre de quien también tendremos la oportunidad de conversar. Entonces, caminar con Dios simplemente es una indicación de que Dios lo aceptaba a él, y si nosotros caminamos con Dios, eso también es una referencia de que Dios nos acepta. Pero bueno, Enoc fue aceptable a Dios, él fue agradable a Dios. Dios estuvo satisfecho con estar en la compañía de este hombre, en su presencia, en una comunión con él. Caminar con Dios es una ilustración a una vida diaria en compañía de Dios. Pensamos que es difícil ser un creyente en nuestros días. ¿Usted cree que es difícil honrar a Dios en una sociedad como la nuestra, rodeado de personas blasfemas? Bueno, deténgase aquí frente a este anciano que vivió en santidad, rodeado de toda una generación que fue condenada al diluvio por su maldad.
Adán y Eva caminaron en el huerto con Dios y tuvieron una comunión con Dios hermosa, pero ellos pecaron y desobedecieron a Dios y fueron expulsados del huerto. La vida de Enoc es un recordatorio claro que sí se puede ser puro y santo bajo cualquier presión. Dice amén. Estoy seguro que en casa muchos padres están diciendo amén. Pero este mensaje no es solo para los padres, es también para ustedes, los jóvenes. Se puede vivir una vida pura y santa bajo cualquier presión. Como dice el profeta Jeremías, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequías no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué significa esto? Que el Dios de todos mis días es capaz de hacerme florecer y bendecirme cuando nos proponemos vivir una vida santa independientemente de cuál sea nuestra época, nuestra estación o nuestra circunstancia. ¿Sabe una cosa? Conforme caminamos con el Señor 10 años, 20 años, muchos años, nuestra influencia se incrementa para bien y para con Dios, conforme a la gente nos ve y ve la evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Si en verdad estás caminando con Dios, los demás lo notarán. Pase a Judas, la pequeña epístola antes del libro de Apocalipsis. Y aquí encontramos una referencia a Enoc, en el versículo 14 y en el versículo 15. También acerca de estos hombres. ¿Qué hombres? Los falsos maestros. Porque los falsos maestros se estaba hablando en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Enoc fue un predicador de juicio en un tiempo en que los falsos maestros proliferaron, pero Enoc fue en contra de esta manera de vivir y él estableció un ejemplo que fue seguido, por lo menos con toda certeza, por su bisnieto Noé y sus hijos, y fueron protegidos y preservados por Dios en el medio del diluvio. La predicación de Enoc, sin lugar a dudas, fue muy impopular en su época, pero él descansaba en el cuidado de Dios y en su testimonio irreprensible. Es mi oración que hombres y mujeres con la estirpe de Enoc se levanten en medio de esta época difícil que todos vivimos y que anuncien el mensaje de Jesucristo con palabras claras y vidas santas. Hago mías las preguntas de David y las respuestas. Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, porque verdaderamente caminará con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de los antiguos. Gracias por el testimonio de Enoc. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos recuerda que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, pero también para mostrar la luz de Jesucristo.
Señor, te agradecemos por la fidelidad de cientos de miles de creyentes fieles que a lo largo de la historia nos han dado una enseñanza contundente que Jesucristo fue santo, y también aquellos que le amamos, sus discípulos, debemos serlo diariamente, muy a pesar, Señor, de lo que nos rodea, de los tiempos difíciles, de las épocas que traen fatiga. Independientemente de toda esa realidad, lo que debe perdurar es tu palabra, que nos llama a ser como tú, hombres fieles y santos que siguen a su Señor, el Dios de todos mis días. Ahora que la iglesia ha de interceder, te pedimos, Señor, que escuches nuestro clamor, nuestra súplica, porque lo hacemos con toda humildad. Sabemos que eres real, que estás ahí para nosotros por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Estamos arrepentidos y avergonzados de nuestro pecado y de nuestra maldad. Límpianos, purifícanos y ayúdanos. Sana a los enfermos, levanta al caído, restaura al cansado, y permite que tu iglesia siga siendo la iglesia de Jesucristo, esa iglesia apasionada, que no teme a nada ni a nadie, sino solo al unigénito del Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.